Alaba a Dios. Sí, Señor, aleluya. Alaba a Dios. 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 Estamos aquí para adorar, para glorificar. Me encanta adorar. No comienzo mensajes. Es como un mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Alaba a Dios, aleluya. Alaba a Dios, aleluya. Jesús, Señor. Digno para recibirlo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Señor. Él está pidiendo Él está pidiendo alabanza a su creador.
gloria, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Te pido, Dios, aleluya, para que tú tienes control de esta noche, oh Señor. Que tu nombre sea glorificado esta noche, oh Señor. Yo te necesito, Señor. Te lo digo ante ese pueblo, Señor. Nada yo puedo hacer sin ti. Yo dependo de ti, oh Señor. Por esta causa, Señor, te pido, Señor, para que me unges, oh Señor, para que tú me vistes, oh Señor, con tu manto profético, oh Señor, con tu manto de tu unción, de tu presencia y tu gloria, oh Señor. Habla a través de mí, oh Señor. Dame tu palabra, oh Dios, aleluya. Que no sea yo, sino tú, Señor, en el nombre de Cristo. Ministra tu palabra hoy, oh Señor, a cada uno de nosotros, oh Señor, porque te necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios me dio una palabra para hoy, prácticamente diciendo, me ordenó Dios un mensaje y puse como tema la transición y el juicio justo de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Y vamos a ver algunos versículos más también. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de las transportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el quinto año, la transmigración del rey Joachim, me parece que traducción es la que utilizan, porque las palabras salen poco. Reina Valera puede ponerlo, sí. Sale poco. Bueno, sigamos entonces. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río de Chebar. Fue ahí sobre él la mano de Jehová. ¿Sigue? Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía de Aquilón, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y un medio del fuego, una cosa que parecía como de ámbar. Verdaderamente
y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre. Versículo 10. Y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a parte derecha y a los cuartos, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila. 14. Y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. 22. Y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal maravilloso, encendido encima sobre sus cabezas. 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, véase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, contorno por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde su lomo para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Cuál parecía el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve? Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo le hubo visto, caí sobre mi rostro y oí voz de una que hablaba. Capítulo 2. ¿Me puede leer? Sí. Léamelo, por favor. 2 completo. Capítulo 2. Completo. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí el que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablaré pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que hoy te habló. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí,
y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Sí, amén, aleluya. El llamado de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? ¿Qué significa el nombre Ezequiel? Ezequiel fue contemporáneo de Daniel, Jeremías, Habacuc y era más joven que todos ellos. Mientras Jeremías ministraba a los judíos que quedaron en Jerusalén, Ezequiel ministraba a los que habían sido desterrados a Babilonia después de la derrota del rey Joaquín. Fue llevado a exilio ahí en el año 597 a.C. Comenzó su ministerio llamado por Dios ahí junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos, Babilonia, en el año 593 a.C. Ezequiel viene de una familia sacerdotal, hijo de Buzi, de la familia Sad. Fue llamado para ser profeta, vigilante, la voz de Dios, atalaya. También para anunciar el juicio de Dios sobre Israel y otras naciones y profetizar la salvación futura. El nombre de Ezequiel significa Dios es fuerte o Dios fortalece. En realidad, este nombre muestra el mensaje fundamental del libro de Ezequiel, de que a pesar del cautiverio, el poder de Dios, su presencia prevalece, quedará y él juzgará a sus enemigos, entonces los enemigos de Israel, y restaurará a su pueblo Israel. Sí, la visión de Dios para transición y juicio justo. El Padre, el amado Padre, sabía, Dios sabía que él podría restaurar las cosas, la creación, que el mal, Satanás, podría destruir. Porque antes de la fundación del mundo, Dios dio a su amado Hijo como cordero, como ofrenda de salvación para los pecados del mundo, por si algo iba a suceder. Entonces, desde el principio, antes de la fundación del mundo, Cristo dio su sangre para ti y para mí por amor incondicional. Pero el mal, entonces Satanás no lo sabía, porque él no puede ver el principio y el futuro, solamente Dios soberano. Mirando el curso del mundo, Dios sabía que él tenía que intervenir, si no, el mal acabará con todo el mal, con el pecado. Entonces escogió Dios un pueblo para transmitir, llevar su mensaje, su visión, su plan maestro. Y esa es el pueblo de Israel, que viene del patriarca Abraham. Dios consideró todo el mundo con bendición de salvación por fe, por la fe de Abraham. Había que hacer todo el mundo entender, saber que estaban mal y hay esperanza para justicia, perfección, amor, paz, rectitud y bondad, arrepintiéndose por medio del plan de salvación, de amor del Padre en su Hijo amado. Por eso
introdujo Dios primero la ley para el hombre saber que estaba mal. Y que es la justicia de Dios y la santidad. Y que Jehová Dios no quiere la muerte del hombre, sino que vive, porque Dios es amor. Aquí es donde entran los llamados siervos de Dios, como mensajeros de Dios, atalayas, profetas, vigilantes, sacerdotes, pastores, como la voz de Dios. Era un momento crucial de Jehová, de decisión desde un cumbre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profetas llamaba a Dios, profetas enviaba a Dios, profetas levantaba a Dios una y otra vez a un pueblo rebelde, idólatra, desobediente, cabezura, carnal, que no quería oír las advertencias de Dios y se arrepintieron. Era el tiempo de transición y juicio. Jehová no lo va a soportar más. Serán deportados, está diciendo Dios, por causa de sus rebeldías y pecados. En aquel tiempo de Ezequiel, el pueblo de Judá, de Jerusalén, estaba caminando en el mismo camino de rebelión que caminó su hermana mayor, Israel, de Samaria. Hacían los mismos pecados de su hermana y aún lo hacía peor. Digo yo, aunque Israel me fue infiel, resultó ser mejor que su hermana Judá. Ya había caído el pueblo de Israel del norte de Samaria por el imperio asirio. Ya son como 2 siglos que eso ya pasó. Ahora Jehová estaba lidiando con el pueblo de Judá, con amor por su pacto, por amor a su nombre. Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Y eso la podemos ver aquí con el pueblo de Israel. No importa la situación que tan feo es, Dios siempre, Él tiene el control. Dios tiene un pacto para con el pueblo de Judá, pero el pueblo era rebelde, desobediente y idólatra. La desobediencia trae consigo consecuencias. Jehová no va a soportar más, por lo cual la transición será un hecho. Se cumplirá lo que estaba profetizando las profetas, las advertencias. Serán entregados en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en cautiverio auxilio a Babilonia, por causa de sus abominaciones y abandono de Dios, y también la ciudad y el templo será destruido. De esa manera, Jehová Dios cumplirá con su plan perfecto de salvación para alcanzar también a los gentiles, para alcanzar tú y yo. Dios decía, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ir. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Como ellos hicieron eso, entonces Dios dio la entrada para las otras naciones también, para ser salvos. 3 veces
fue invadido Jerusalén, la ciudad, por Nabucodonosor. En la primera vez, Daniel y sus amigos fueron llevados a cautiverio bajo el reinado de Joacim, rey de Judá. En la segunda vez, Ezequiel y su esposa estaban entre los 10,000 judíos que fueron llevados cautivos, deportados a Babilonia, junto al río Quebar, bajo el reinado de Joaquín, rey de Judá. En la tercera vez, no solamente fue invadido la ciudad, pero también el templo de Dios fue destruido en el tiempo del rey Sedequías. Así como profetizó el profeta Jeremías, y Ezequiel lo confirmó. Algunos dicen el mensaje de Ezequiel fue el mensaje espiritual de todos los profetas, porque se trató muy particularmente con la persona de Dios Espíritu Santo. Alguien lo expresó de esta manera: Ezequiel era profeta del Espíritu, Isaías era el profeta del Hijo y Jeremías era el profeta del Padre. Cuando Dios llamó a Ezequiel, estaba en medio de los exiliados, los cautivos, junto al río Quebar. Este pasaje es muy conocido porque hay un cántico muy popular y famoso de ese momento que tuvieron los judíos junto al río de Quebar, Babilonia. Eso la podemos ver en Salmo 137, que dice así: los ríos de Babilonia. Sí. Ese era el mensaje, donde ellos estaban por los ríos, estaban cantando y llorando porque el templo fue destruido. El tiempo pasó. Ezequiel ya tenía 30 años, la edad que los sacerdotes comenzaron su ministerio. Pero Jehová llamó al sacerdote para ser profeta, porque ahí no había templo en Babilonia junto al río Quebar. Entonces, a la orilla del río Quebar estaba Ezequiel rodeado de compatriotas derrotados, hombres y mujeres arrancados de su tierra, cuyos rostros reflejaban amargura y desesperanza. Se parecía todo se acabó. No había esperanza, porque también el templo fue destruido en la segunda visión. Pero con Dios siempre hay esperanza, porque nadie es superior al soberano Dios. Dice la Biblia: mientras aquellos cautivos sentaban colgando sus cauces y se sentaban para llorar, Ezequiel estaba contemplando el templo de Dios. Justamente cuando todo se parecía perdido, en ese momento sucedió un milagro, algo sobrenatural. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dijo él, ahí junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos. Ahí vino sobre él la mano de Jehová. Ezequiel vio una visión de la gloria de Jehová, la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y ese era Cristo. Habló Jehová Dios con él y le dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Ezequiel cayó de rodillas por la gran poder y majestad que tenía delante de él,
Y el Señor lo levantó, le vuelve a decir, Jehová Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son un casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 2. Ahora, bien, la Biblia nos dice que mientras aquellos cautivos sentaban junto al río de Quebar, ellos se acordaban de Sion. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordando el Sion. Ellos estaban lejos de su tierra, en tierra extraña estaban llorando porque se cumplió la advertencia que le advirtieron los profetas. La transición y juicio es por causa de sus pecados y rebelión contra Jehová. Aquí podemos ver la bondad de Jehová. La Biblia nos dice, a Ezequiel se abrió el cielo. ¿Por qué? Es porque él vio visión de Dios, que él no los abandonó. Jehová estaba ahí en el exilio con los cautivos. Aunque ellos fueron desterrados para Babilonia, sin embargo, Jehová fue con ellos ahí en Babilonia. No estaban solos. Porque Dios es un Dios de amor, de paz, esperanza, vida. Y Dios es un Dios de una segunda oportunidad. También dice, vino palabra de Jehová a Ezequiel, significa que de verdad Jehová estaba ahí. Vuelve a decir, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Entonces Dios puso su mano para hacerlo sentir fuerte. Significa que Jehová estaba ahí. Dice, he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, un gran nube con un fuego envolvente. Entonces está diciendo que ese viento, ese nube, ese fuego, estaba Dios. La presencia y la gloria de Dios estaba ahí con ellos por los ríos de Quebar. Dios está diciendo a ti hoy, no temas, porque estoy contigo en tu situación, en cualquier situación que tú puedes encontrándote. Dios está ahí. Tiene a la mira tu situación. Este es una transición con Jehová. Iré y estaré con ustedes en el exilio. Está diciendo él. Con esta visión, a Ezequiel, Jehová estaba declarando que estaba presente en el exilio con ellos. Su trono, yo digo, su trono móvil no estaba limitado por los muros del templo en Jerusalén, ni su gloria confinado a un lugar específico. Este era el mensaje que su pueblo en ese momento necesitaba escuchar desesperadamente. Que Jehová estará con ellos, que Jehová no ha abandonado su pueblo, ¿verdad?, de Israel. Ezequiel comió un rollo que ordenó Dios para comerlo, para hacerlo parte de él. Así podría transmitir la palabra de Dios con confiabilidad.
Jehová vio, Ezequiel vio 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En otra visión de Ezequiel, antes que Jehová abandonó el templo de Jerusalén, Ezequiel vio figura que parecía de un hombre. Y el Espíritu Santo me alzó, me levantó en el cielo y la tierra y me llevó en visiones a Jerusalén. Entonces fue transportado desde Babilonia a Jerusalén porque Dios tenía algo con él para que él podía ver. Pero ahí está diciendo, ahí estaba todavía la gloria de Jehová. Entonces Jehová no ha abandonado su templo en Jerusalén, porque Ezequiel llegó ahí y estaba la gloria, el fuego estaba encendido. Pero Jehová tenía de plan de abandonar su templo por causa del pueblo de Israel que estaba pecando. Pero ahí vio los grandes abominaciones que hacía la casa de Israel para alejarlo de sus santuarios. Entré pues, estaba diciendo Ezequiel, y miré toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Aún los ancianos, con su incienso en su mano, subía una nube espesa de incienso. Fuego malo salía de su incienso. Cámaras pintadas de imágenes. Estaba enojado Jehová. Afuera estaban las mujeres sentadas, endechando a Tamuz, un dios falso. Y los jóvenes estaban entre la entrada y altar, adorando el sol. Entonces estaban traicionando a Jehová, siendo Jehová un Dios vivo, verdadero, todopoderoso, no de palo y de piedra. Y ellos estaban adorando los dioses de los otros naciones que no tenían lo que tenían ellos. Dijo yo, llenaron la tierra con maldad para irritarme. En el capítulo 1 y capítulo 3 hasta el capítulo 3 muestra la Biblia que el juicio viene de Dios por causa de sus pecados. Era un juicio justo. Entonces el juicio que Dios iba a dar era un juicio justo entre ellos. La transición para hacer algo en la vida del pueblo de Judá. Dios es esta misma manera, iglesia, Dios revela las cosas escondidas que están en nuestras vidas también. De esta misma manera, que Dios llevó a Ezequiel para ver lo que estaba pasando en su casa. Y tú estás pensando que Jehová no ve. Sí, Jehová ve. Nada se puede esconder para el Dios Todopoderoso. El juicio, tanto el pueblo como los líderes religiosos, políticos, eran todos corruptos, está diciendo Dios. El juicio de Dios comienza por su santuario. Por su santuario, en la casa, comienza Dios a tratar primero, antes de ir afuera. Por
pon tu vida a paz con Dios, porque no sabe lo que va a suceder más tarde y puede ser demasiado tarde. Algunos dicen, una vez salvado, es salvado por siempre. Quiero decirte que eso no es verdad. Eso no es verdad. El diablo está venciendo, pero Dios lo pateó para afuera. Dios lo pateó para afuera, pero estaba en él. La desobediencia, el pecado, te saca del reino de Dios. Dios no va a contaminar su reino con desobediencia y pecado. Miró Ezequiel. Ahí estaba el varón de vestido de lino. Hace 2 semanas atrás un predicador predicó aquí del varón de lino, de vestido de lino, que cogió la incencia y lo tiró. Y cuando hizo su acto, la Biblia nos dice aquí, entonces la gloria del Dios de Israel se elevó encima de los querubines, porque ya Dios sabía lo que iba a hacer, sobre el cual estaba. Y Dios, sí, Dios abandonó el templo. La gloria de Dios abandonó el templo y se fue con el pueblo Israel a Babilonia para disciplinarlos y purificarlos. Esa era la razón que Dios quería hacer, porque pecamos y el amor de Dios está tan grande que una y otra vez Dios está buscándonos por el amor que tiene a su creación, a nosotros. Sí, se fue con ellos a Babilonia. Jehová no ha abandonado su pueblo Israel, Judá. Israel sigue siendo el pueblo de Dios siempre. Y aún puedes oír algunos diciendo que Israel ya no es. Pero yo te digo, Israel nunca ha dejado ser el pueblo de Dios. Nunca. Dios siempre estaba con ellos a pesar de su rebeldía. Porque Dios tenía la manera de Dios de tratar con el pueblo de Israel. No es la manera que va a tratar con los gentiles. Ellos creen en la ley y lo guardan. Y nosotros creemos por medio de fe en Cristo Jesús para ser salvos. Pero ellos un día van a entender quién es Cristo. Pero como ellos guardaron la ley, entonces Cristo va a salvarlos con la ley que estaban guardando. Porque obedecieron la ley. Eso es Dios. Lo mismo los que no conocen a Dios. Dios lo va a juzgar. Sí, por su comportamiento. Porque no han oído de Dios. No sabían de Dios. Dios va a tratar con ellos. Cristo va a tratar con ellos. Y eso es Él que lo hace. Dios juzgó con juicio todas las naciones y aprovecharon y burlaron de ellos y desafiaron a su Dios cuando ellos cayeron y fueron llevados a Babilonia. Como Sidón, Tiro, Moab, todos ellos fueron juzgados por Dios cuando ellos estaban burlando de lo que pasó con ellos. Dice el Señor, el fin viene sobre los extremos de la tierra. Dios no se hace la vista gorda de las maldades de la gente perverso y soberbia de nuestros días. No. Se llegará un día de juicio de la misma manera o forma que lo llegó al pueblo de Israel, que es su pueblo.
Dios espera con paciencia que los pecadores se arrepientan. Eso lo podemos ver en 2 Pedro 3:9. Dice, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin y el fin viene. Se ha despertado sobre ti. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha verdecido la soberbia. El tiempo ha venido. Muchas naciones, presidentes, quien sea que sea, este momento están llegando sus horas. Y nosotros, si estamos en noticia, podemos ver y oír lo que está pasando. Él es Jehová. Jehová el Señor es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Solamente Él es Dios. Él es la autoridad suprema y la única fuente de amor y vida eterna. Dios es soberano sobre todas las naciones. El juicio de Dios no es un acto de capricho o venganza de Dios, sino es una proclamación, una declaración que Jehová es el gobernante soberano de todas las naciones. Él quita y Él pone reyes y gobernantes. Ningún poder humano, por cuán grande que parezca, puede levantarse contra el poder de Dios. No importa qué tan sabio y qué maquinaria tiene en su cabeza. Si piensa que esa silla que tomó va a quedar ahí, así como yo he predicado la vez pasada, Dios te pateará afuera la silla que tomaste. Dios te sacará patando. Él humilla los soberbios, derriba reinos y proteja a los que confían en su nombre. Dios los sometería por completo. Eso lo podemos ver que hizo como rey. También 2 Reyes 19:28. Dios tiene que quebrantar nuestro corazón, el corazón del hombre, por medio de humillación, de dolor, de sufrimiento, de la derrota, para que podamos bajarnos ese pecho alto. Cada mensaje del juicio justo es una llamada al arrepentimiento. El propósito de Jehová es mayor que el juicio. El propósito de Jehová es mayor que el juicio. Su propósito es preparar el camino, la escena, para que todas las naciones del mundo conocen su gloria, conocen el Dios de Israel. Y eso es como una puerta abierta. Es un destello de esperanza en el futuro, donde Jehová sería reconocido como el Señor soberano sobre toda la tierra. Este tiempo estamos viendo que algo está pasando en el hemisferio occidental, mucho más en el hemisferio occidental. Algo está pasando. Estamos viendo el presidente de Norteamérica, muy poderoso, pero no hay nada que está pasando ahora que no ha sucedido en el pasado. Dios levantó a Nabucodonosor porque tenía un plan para tratar con otra persona. Y en ese momento Dios levantó
el presidente de Estados Unidos para tratar lo que está pasando este momento en Latinoamérica. Hay un mal que está pasando, una corrupción inmensa. Los líderes políticos y principalmente los líderes religiosos, ¿dónde estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Que tanto corrupción así se entró en Latinoamérica. Muchos están en contra de ese presidente, pero yo te digo que Dios lo llamó para un plan que solamente él la podía hacer por el coraje que tiene. Y ese plan va hasta final. Como ya muchos de ustedes han podido oír, como slogan, esto va hasta final, no se para. En Venezuela, la mujer de hierro está diciendo, esto va a final, no se va a parar. Que el miedo nos tiene miedo. Esto va hasta final. Y así Dios va a hacer también. Y vamos a ver que es Dios que está haciendo. Porque Dios tiene que limpiar. Si tiene una papa podrida en un saco y lo dejas allí, va a podrir todas las papas. Hay que sacarlo. Hay que eliminarlos. No puedes tomar poder cuando no lo tienes. No te pertenece. Ya te sacaron. Por elección entraste. Y ahora por elección no quieres salir. Tomaste la posición. Dios es soberano sobre todas las naciones. Te dio la oportunidad hasta el momento que dice, basta ya. Y eso es basta. Y la liberación del país vecino va a suceder. No solamente de los otros también que estaban hace años pidiendo para liberación. Porque Jehová lo hará. Jehová lo hará. Es tiempo, es final para la corrupción este momento. Y nosotros vamos a ver eso. Alégrate, Venezuela, porque aún Colombia, que estaba sentado detrás, viendo todo el mal que está pasando en Venezuela, estaba en la fila como si fuera para un bocado. Un bocado malo. Pero en este momento están diciendo, como los buques salieron para Caribe, en el mar Caribe, ya entendieron que no hay negociación, porque no se negocia con terroristas. No se negocia con terroristas. Se echan a plomo afuera, porque ellos entraron para estar con plomo, estar ahí. A plomo se pone para afuera. Eso está diciendo Dios. Lo que hice en el pasado, lo volveré a hacer hoy. Lo volveré a hacer hoy. Y Dios mismo puede hacerlo. Pero Dios utiliza naciones, pueblos, reyes para hacerlo. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo que bendice el pueblo de Israel. Y Dios dice, el que bendice el pueblo de Israel será bendecido. Por eso es la potencia mundial más grande y todos lo respetan. Cuando habla el hombre es como una trompeta y todo se sienta por oír. Y ninguno está saliendo para defender. La personaje que corrió Venezuela, dejando Venezuela en una situación tan horrible en cual está. ¿Dónde está China?
¿Dónde está Rusia? ¿Dónde están? Todos se quedaron callados. El de Norcorea, ¿dónde está? Todos se quedaron callados. Todos. Porque hay un dicho que está diciendo que en el amor y la política todo vale. Todo vale. En amor y política. Entonces llegó el presidente de Estados Unidos con de Rusia y negoció. Listo, claro, eso se va para afuera. Yo no lo voy a proteger. No. El socialismo mata, destruye y huele mal. Lo mismo. El comunismo destruye y mata. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué estaban haciendo? Y aún encuentra pastores y apóstoles que no han entendido el mensaje todavía. Y son hombres y mujeres de Dios. Pero hoy Dios está llamando también a ellos a arrepentimiento. Porque tenían que tener en visión lo que está pasando alrededor del mundo. Dios está llamándonos. Y estos días, los mensajes están dirigiendo a su pueblo. A su pueblo. Hemos invitado gente a predicar y nos llamaron para entregar, venir al altar. Entrega lo que tú tienes. Entrega. ¿O qué estás haciendo? Ven delante de Él, porque Él te va a perdonar. Reconcíliate con Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dios está hablando a su pueblo hoy en día. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Que rendimos totalmente ante Él y deja que Él toma control de nuestra vida. Y vamos a gozar y mirar la mano de Dios operando en el hemisferio occidental, porque lo que del mal que había en la parte oriental, Hamas, Hezbollah y lo que viene de Irán, se entró en el hemisferio americano, donde está perteneciendo nosotros todos aquí, y está dañando. Y encuentras un cartel dominando un continente. Pero Dios levantó un hombre para destruir, acabar con eso. Y esto va a suceder. Y no hay marcha atrás, porque la mano y el sello de Dios está aquí. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.